Traje galletas, y no de esas porquerías compradas en la tienda. Caseras de verdad. De avena con chispas de chocolate. Todavía estaban tibias cuando las empaqué. Pensé que después de 29 años, el equipo de iluminación merecía algo mejor que un pastel rancio en la sala de descanso. Me había puesto unos pantalones de vestir planchados en lugar de vaqueros. Botas limpias. Un día más en el piso, luego afuera con un apretón de manos, algunas historias, tal vez una tarjeta firmada. No esperaba un desfile, solo un poco de decencia. La recepción estaba a oscuras. Raro, pero ¿qué más da? A veces la gente llegaba tarde los viernes. Caminé hacia la sala de conferencias y vi la puerta entreabierta. Sin charlas, sin sillas moviéndose, solo una figura solitaria parada inmóvil bajo el zumbido de la fluorescencia. Blantres, el nuevo director ejecutivo con solo 36 años y ya vestido como si estuviera presentando una idea a Netflix. No sonrió cuando entré, simplemente sostuvo un sobremanila como si fuera una multa de aparcamiento. Efectivo inmediatamente, dijo entregándomelo. Su puesto ha sido eliminado. Iniciativas de racionalización. Sin apretón de manos, sin un gracias. Solo 4 páginas mecanografiadas dentro de una carpeta barata. ¿Es esto definitivo?, pregunté. Él asintió. Apreciamos sus años de servicio. No dije nada, solo lo miré por un segundo. Él no me miraba a los ojos. El pasillo estaba completamente en silencio cuando salí. A nadie se le había dicho siquiera que me iba. Ni al departamento de arte ni a postproducción, ni siquiera a Alan de montaje. Y yo lo entrené al cuando no sabía cómo apilar un cable sin enredarlo. Sin almuerzo de despedida, sin última ronda de café. Las luces fluorescentes zumbaban más fuerte de lo habitual. El sobre se sentía pesado bajo mi brazo, como si supiera lo que significaba. Pasé por el escenario, vi luces tenues, cables enrollados. Todavía podía escuchar el sonido de un riel de Dolly rodando desde la filmación de la semana pasada. Memoria muscular, probablemente. Luego solo el clic de mis botas en el suelo, ese suelo que había caminado durante casi 3 décadas. Nadie me detuvo. Nadie lo sabía. No lloré. No discutí. Así no es como yo me voy. Empujé la puerta lateral, salí al estacionamiento y arrojé el sobre al asiento del pasajero como si fuera basura. El sol golpeaba fuerte, pero no lo sentía. Simplemente giré la llave, retrocedí lentamente y dejé ese lugar atrás. Sin despedida, sin discurso, solo silencio. Llegué a casa, estacioné y me senté en la entrada durante 10 minutos completos antes de entrar. No encendí la radio. Ni siquiera apagué el motor de inmediato. Solo me quedé mirando el tablero como si me debiera algo. A la mañana siguiente me senté a la mesa de la cocina en calcetines, con una taza de café que se había enfriado antes de dar el primer sorbo. La luz que entraba por las persianas hacía que todo pareciera rancio. Mis botas seguían junto a la puerta, intactas. Mi credencial de trabajo estaba en la basura. Saqué el cuaderno de bocetos del cajón inferior donde lo había guardado durante años, metido entre viejas carpetas de impuestos y un pasaporte caducado. La cubierta de cuero estaba gastada en los bordes, las páginas ligeramente curvadas por el tiempo. Pasé los primeros diseños a lápiz, con los márgenes llenos de notas y tinta corrida. Manner Pipeline. Ese nombre no significaba nada para la mayoría de la gente, pero cada maldito fotograma de una película de Grandeur Studios en los últimos 20 años había pasado por él. Desde la programación hasta las colas de renderizado y las cadenas finales de exportación encriptada, Manner era la columna vertebral. Cada departamento lo alimentaba. Sin pasos omitidos, sin cabos sueltos. Página 24. El árbol de nodos original. Pasé mi dedo por las líneas que había dibujado una noche tarde en el 2006. Impulsado por café quemado de cafetería y una fecha límite respirándome en la nuca. Recordé cómo se sentía estar construyendo algo que importaba. No un producto, un principio. No planeaba defender nada. No en ese entonces. Pero eso cambió. Fue quizás hace 10 años cuando noté algo extraño. A mediados del segundo trimestre los registros mostraban exportaciones fuera de horario,
me traje saliendo a ubicaciones no aprobadas, unidades externas, algunas con etiquetas de correo electrónico personal vinculadas a jefes de departamento. Lo marqué, escribí un informe completo con marcas de tiempo y referencias cruzadas de identificaciones de activos. Se lo entregué al departamento legal. 3 semanas después, nada. Sin seguimiento, sin respuesta, solo silencio. Luego dejaron de invitarme a las reuniones informativas creativas. Me sacaron de las revisiones entre departamentos. Siguiente evaluación de desempeño, necesita ser más adaptable. Esa fue su palabra. Adaptable. Código para mantén la boca cerrada. No discutí. Simplemente seguí construyendo. Luego vinieron los informes de licencias. Una pila de ellos inflados con números que no tenían sentido. Usuarios fantasmas inflando los registros de uso. Sabía que querían que lo aprobara para poder asegurar subvenciones de software más grandes. Pero no se acercaron a mí directamente. No le ofrecieron una beca a mi hija en su lugar. Cobertura completa. De la nada. Ella estaba en 3er año en ese momento. Programa de arte en Portland. Esa misma semana, recibí un sobre deslizado bajo la puerta de mi oficina, sin firmar, solo aprobación necesaria para el viernes. Leí cada línea. Estaban lavando números, inflando recuentos de puestos en herramientas heredadas que ya nadie usaba. Desafié su engaño, llevé el paquete a cumplimiento normativo y envié un correo electrónico a Blan también, cuando todavía era vicepresidente de operaciones digitales. Le dije que no firmaría. La beca desapareció para el lunes. Mi hija recibió una carta de disculpa que decía que había un error contable. Lloró por teléfono. Le dije que no se preocupara. Le dije que yo me encargaría. Ella nunca preguntó qué significaba eso. Esa fue la noche en que añadí la cláusula. No era llamativa, solo unas pocas líneas anidadas en lo profundo de la lógica raíz de Mannerk. Enterradas bajo funciones de prioridad de programación. Cosas que nadie tocaba a menos que tuvieran una década en el sistema. No rompía nada, no bloqueaba servidores ni freía compilaciones, pero observaba. Y si el sistema detectaba alguna vez una eliminación poco ética del arquitecto, es decir, yo, iniciaría protocolos de bloqueo. Defensa total del sistema, congelación de activos, inhabilitación de anulaciones, acceso raíz revocado, a menos que la reautorización viniera de quien lo construyó. Me dije a mí mismo que lo hice para mantener el código a salvo. Pero esa no era toda la verdad. Se trataba de confianza. Le di a esa compañía todo lo que tenía. Mi tiempo, mis diseños, mis fines de semana, el futuro universitario de mis hijos, y me trataron como un mueble viejo, una cosa para mover silenciosamente cuando llegaban las visitas. Así que escribí la línea, solo una, si quemas el puente no puedes volver a cruzarlo caminando. Y ahora estaba solo en casa, en mi cocina, sosteniendo el plano que construyó su imperio. Y apenas estaba empezando a hacer tic-tac. El plano seguía abierto en la mesa cuando empecé a recordar cómo comenzó todo realmente. Cuando Blan empezó a desplazarme, no de la noche a la mañana. Eso lo habría hecho obvio. No jugó con astucia. Primero fueron los ciclos de prueba. Dijo que estaban trayendo nuevas perspectivas. No me miró cuando lo dijo en la reunión. Solo se desplazaba por su tableta como si yo fuera una mosca zumbando en la esquina. Yo había construido esos árboles de prueba desde cero, con coincidencia de fotogramas con marca de tiempo y seguimiento de activos de nodo a nodo. Pero claro, ojos frescos. Luego vinieron las revisiones presupuestarias. Démosle más flexibilidad a finanzas, dijo. Traducción, dejen de preguntar de dónde venían las facturas fantasma. Solía recibir cada partida. Luego empecé a ver resúmenes redactados, como si de repente hubiera perdido la autorización en un sistema que yo inventé. Luego el despliegue de efectos visuales. Ese dolió. Se suponía que era mi presentación. Mannerk se estaba integrando completamente en la tubería de efectos visuales. La actualización más grande en una década. Pasé 6 meses planeando ese lanzamiento con pre-renderizados y demostraciones de sincronización en vivo. Entonces Blan canceló mi segmento 2 días antes. Dijo que estaban ajustando el horario.
Le dio mi espacio a unas contrataciones junior, tipos recién salidos de startups de streaming. Palabras de moda por días. Hablaban de escalabilidad nativa en la nube como si fuera algo que ellos inventaron. Uno de ellos ni siquiera sabía que era el hashing de activos. Otro me preguntó si Mannerk soportaba la unión de vídeos de TikTok en tiempo real. Tuve que salir de la habitación antes de decir algo de lo que me arrepentiría. No conocían los huesos del sistema. Nunca vieron las compilaciones sucias. Nunca se quedaron despiertos hasta las 3 de la mañana arreglando un error de sincronización que estropeaba toda una toma de multitud animada. Mannerk era más que código. Era historia, estructura, confianza. Ellos no entendían eso. Intenté advertirle. Le envié a Blan un desglose completo etiquetado como salvaguardas de integridad de salida. Detallaba todo. ¿Qué pasaría si las cadenas de autorización se rompían sin protocolo? Incluso lo marqué como alta prioridad. Nunca recibí respuesta. Más tarde descubrí que nadie había abierto el archivo siquiera. Pasó un mes, luego 2. Una tarde estaba tomando un café en la sala de descanso y escuché mi nombre detrás de mí. Los timbres de notificación de Slack sonaban en la computadora portátil de alguien. Eché un vistazo a la pantalla. Allí estaba. Mensaje de algún gerente junior que ni siquiera reconocía, quiero decir, ¿por qué seguimos pasando todo esto por su nombre? Es básicamente equipo obsoleto. Equipo obsoleto. Como un trípode roto o un estante de servidores con la garantía vencida. Me quedé allí sosteniendo ese café hasta que mi mano comenzó a temblar. No de rabia, solo por la finalidad de todo. Ese fue el momento en que supe que no solo me estaban eliminando gradualmente. Me estaban borrando. Mi legado convertido en una broma detrás de canales de Slack de los que ya ni siquiera formaba parte. Así que tomé una captura de pantalla, la guardé, luego volví a mi oficina, cerré la puerta y abrí el núcleo de Mannerk nuevamente. No reescribí todo, solo toqué la lógica del disparador final, ajusté los parámetros. Todavía no era una bomba. Todavía no destruía nada. Ese nunca fue el objetivo. No buscaba venganza. Pero había terminado de dejar que me pisotearan. Ahora la lógica no solo buscaba un despido poco ético. Buscaba silencio o negligencia, el tipo de podredumbre que comienza con palabras de moda y termina con un legado reemplazado por presentaciones de PowerPoint, y jóvenes de 20 años jugando a ser arquitectos. No se lo dije a nadie. No era necesario. El código no gritaba. Esperaba. Paciente como yo lo había sido. Porque Mannerk no fue construido para servir a una empresa. Fue construido para servir a un estándar. Y en el minuto en que lo dejaran caer, el sistema lo sabría. Mannerk no se disparó como un disparo de arma. Se movió como una falla geológica agrietándose bajo una presión silenciosa. A las 8:59 de la mañana, solo un día después de que me sacaran, las colas de renderizado de Atlanta se bloquearon a mitad del fotograma. Una animación de criatura se congeló a medio parpadeo en la pantalla también. Las luces de seguimiento de activos en el panel de control se apagaron. Primer pensamiento, hipo del servidor, pasa. Un reinicio suele funcionar. Solo que no lo hizo. Intentaron reiniciar los corredores de colas. Nada. Cambiaron las sesiones de usuario. Mismo error. Un administrador de sistemas ejecutó claves de respaldo para la anulación de administrador. También fallaron. Cada registro escupía las mismas dos palabras, desajuste de autorización. Para las 9:10, Nueva York estaba llamando. Sus sincronizaciones de activos estaban atascadas. Banderas de prioridad ignoradas. El personal de nivel medio pensó que era un problema de DNS o tal vez un fallo en su puente de estudio. Ejecutaron pings y pruebas de carga. Todo volvía limpio, pero los renderizados no se movían. Vancouver se quedó en silencio a las 9:13. 10 minutos después, los tableros internos comenzaron a caer como moscas. Los árboles de tarea se quedaron en blanco, las cargas de activos fallaron, y la sesión de revisión para la filmación del thriller, pase final, que vencía esa noche simplemente desapareció de la línea de tiempo. Alguien del estudio de Atlanta llamó a Blan directamente.
Uno de los administradores de sistemas junior. Un chico joven llamado Tyler. Voz nerviosa rompiéndose como si no estuviera listo para ser la primera ficha de dominó. Señor, creo que algo anda mal con el llavero de Mannerk. Estamos viendo errores en todas las capas de autoridad de nodos. Blan le restó importancia. Por supuesto que lo hizo. Probablemente sea solo un certificado caducado o algo así, dijo. Ejecuten el protocolo de conmutación por error. Tenemos copias de seguridad. Lo intentaron. Para las 9:22, las anulaciones de Nueva York también fallaron. Las claves de administrador no fueron aceptadas. Las nuevas credenciales de sesión no se generaron. Alguien sugirió acceder al portal de anulación manual, el diseñado para emergencias absolutas. Ni siquiera se abrió. Un cartel rojo parpadeó en el panel de acceso: anulación desactivada. Estado activado, terminación no ética. Fue entonces cuando la gente empezó a darse cuenta de que esto no era un fallo técnico. El líder de efectos visuales en Atlanta levantó la vista de su consola, completamente serio, y dijo: algo anda mal con los nodos de autorización raíz. Su equipo se quedó en silencio. Incluso el sonido de los ventiladores girando en los estantes de servidores pareció apagarse. Para las 9:30, Blan estaba en una sala de reuniones con paredes de cristal con 2 ingenieros y un supervisor de postproducción muy molesto. Conocía esa sala. Solía sentarme en ella todos los martes. Uno de los ingenieros estaba sudando a través de su cuello. Tenía su computadora portátil abierta, los dedos moviéndose como si su vida dependiera de ello. No nos deja pasar, dijo. Todo sigue ahí. El almacenamiento está intacto, pero nada responde sin la aprobación de raíz. Y el nodo raíz dice que está bloqueado por protocolo. Blan se inclinó sobre él. Entonces desbloquéalo. No podemos, dijo el tipo. No está bloqueado con una contraseña. Está bloqueado con lógica, disparadores condicionales, algo precodificado como si estuviera esperando esto. Blan le gritó. Eso no es posible. Otro ingeniero intervino. Señor, no hay ruta de anulación. Incluso si restablecemos la instancia, la capa de seguridad la devuelve al modo de integridad. Nunca había visto esto antes. Alguien de ti sacó la pila de diagnóstico. Docenas de banderas rojas. Ninguna catastrófica, ninguna destructiva, simplemente bloqueado, limpio, controlado, como la puerta de una bóveda sellada desde adentro. Colas de renderizado estancadas. Sesiones en vivo caídas. Todo el progreso detenido en su lugar como una ciudad congelada a mitad de movimiento. Para las 9:35 los canales de chat del estudio estaban llenos de la misma captura de pantalla: anulación desactivada, estado activado, terminación no ética. Se extendió como un incendio forestal. En algún lugar del edificio un colorista golpeó su escritorio y rompió un monitor. Un asistente se desmayó en el pasillo. Uno de los líderes de animación lo llamó el peor ataque de denegación de servicio que nunca sucedió. Pero no fue un ataque. Era Mannerk haciendo lo que siempre fue diseñado para hacer: mantener su posición cuando la confianza se rompía. Y la confianza se rompió en el segundo en que pensaron que podían eliminarme. El pánico golpeó rápido como un fuego saltando cubículos. Justo después de que ese mensaje de anulación comenzara a circular, Blan irrumpió en la suite de mando con la corbata medio torcida y la chaqueta todavía en un brazo. Me lo imaginé porque lo conocía. Siempre compuesto, siempre sonriendo con suficiencia. Así que el hecho de que se moviera tan rápido me dijo todo. Irrumpió a través de esas puertas de cristal y gritó: que alguien me diga qué demonios está pasando. Nadie respondió al principio, solo una sala llena de monitores parpadeando con líneas de tiempo estancadas y diagnósticos rojos. Ingenieros encorvados sobre teclados como cirujanos en medio de un código azul. Uno de ellos finalmente se aclaró la garganta. Señor, Mannerk no acepta ninguna clave de administrador. Ni las primarias, ni las secundarias, ni las heredadas. Otro intentó entrar. Estamos intentando subir un parche. Quizás forzar una desviación. La pantalla parpadeó. Luego cada panel mostró la misma línea: condición de integridad violada. De nuevo.
Cada intento de parche registraba la misma frase. Cada actualización de sincronización de tiempo la registraba. Cada solicitud de fuerza bruta la registraba. No era un código enojado. No era desordenado. Era tranquilo. Exacto. Quirúrgico. Blan se inclinó sobre una estación de trabajo como si quisiera estrangularla. Inténtalo de nuevo. Lo hicieron. Mismo mensaje. Se volvió hacia un arquitecto de sistemas en la parte trasera. ¿Por qué está pasando esto? El tipo se ajustó las gafas con la voz apenas estable. Significa que el sistema detectó una violación de los protocolos de sucesión. Manner cree que el arquitecto fue eliminado bajo condiciones poco éticas. Blan se burló como si eso estuviera por debajo de él. El sistema no cree en nada. Otro ingeniero respondió, señor, está ejecutando lógica. Algo integrado. Algo antiguo. No pasó mucho tiempo antes de que el departamento legal se involucrara. La mitad del departamento se apiñó en la suite, susurrando frenéticamente, hojeando contratos digitales, buscando cualquier cláusula que pudieran usar como arma. Podía imaginar sus caras cuando no encontraron ninguna. Manner no era solo código. Era infraestructura con licencia, y yo era quien la licenciaba. Así que intentaron llamarme. Mi teléfono vibraba en el mostrador mientras estaba en la cocina enjuagando mi taza. Números desconocidos, líneas de oficina, uno de un asistente legal al que recordaba haberle enviado correos electrónicos pasivo-agresivos hace años. Dejé que todos fueran al buzón de voz. Podían gritarle al aire. Para las 10:30, escalaron a mensajes marcados como urgentes, luego extremadamente urgentes, luego notificación legal requerida. No abrí ninguno de ellos. Cambiaron de táctica. Recursos Humanos redactó contratos de emergencia, nuevos términos, ofertas de reinstalación, aumentos salariales, bonos por firmar, un bono de retención más grande que mis últimos 3 años combinados. La mitad era desesperación. La otra mitad era miedo. Alrededor de las 11:30, un mensajero llamó a mi puerta. Yo estaba descalzo sentado en mi estudio con una taza de té que no sabía a nada. Abrí la puerta, firmé por el sobre, lo puse en la mesa de café y volví a mirar por la ventana mientras subía el vapor. Cuando finalmente lo abrí, los papeles dentro casi me hicieron reír. Páginas de disculpas y palabrería corporativa, ofertas para restaurar mi posición de inmediato, líneas sobre cómo valoraban mi experiencia y asociación, incluso una cláusula que decía que estaban dispuestos a discutir una colocación a nivel ejecutivo. Nada de eso importaba. Levanté mi teléfono y marqué la línea directa de Blan. Contestó al primer timbre con la voz ronca. Gracias a Dios. Escucha, necesitamos que vengas. No voy a firmar nada, dije. Silencio, luego un respiro. Podemos ajustar la oferta. Lo que quieras. Nombra tú. No funcionará. ¿Qué quieres decir con que no funcionará? Su voz se quebró. ¿Puedes autorizar un reinicio? ¿Puedes? No dije no puedo. Se quedó callado de nuevo. Podía escuchar movimientos en el fondo, alguien susurrando, la tensión en cada respiración que tomaba. Entonces lo dije claramente. Manner solo acepta la anulación de un empleado activo. No habló. Así que incluso si quisiera continúe, cosa que no quiero, lo hiciste imposible en el segundo en que me despediste. Jesús murmuró. No, eso no puede. Tiene que haber. No hay, dije. Rompiste el protocolo de sucesión. Manner solo está siguiendo las reglas. Escuché cómo golpeaba su mano contra una mesa. Un fuerte crujido. Alguien en la sala maldijo. Bendijo de repente con voz débil. Por favor, te reinstalaremos de inmediato. Enviaré transporte. Blan, no estás escuchando. Te dije que no soy un empleado. Eso se puede cambiar. No puedes reescribir una condición después de que se ha disparado. Intentó discutir, pero su respiración se entrecortó. Él lo sabía. En el fondo, o incluso si no lo decía, sabía exactamente lo que estaba pasando. Trató de mantener la compostura,
pero sus siguientes palabras salieron pequeñas. ¿Qué hacemos? Miré el té enfriándose en mis manos, la casa tranquila, la luz del sol en la alfombra. Vive con tus decisiones, dije. Exhaló como si alguien hubiera cortado sus cuerdas. Terminé la llamada, me levanté y caminé hacia la cocina, dejando el sobre en el suelo donde cayó. Mi té todavía estaba lo suficientemente caliente para beber, y en algún lugar a millas de distancia, cada terminal en ese estudio seguía parpadeando con el mismo mensaje mientras Blan buscaba desesperadamente una salida que no existía. Observé el segundero girar alrededor del reloj de pared mientras el resto de la industria comenzaba a asfixiarse. Los estudios de todo el país se detuvieron en seco para el mediodía. Atlanta ya estaba congelada. Luego vinieron Chicago, Dallas, Portland. Los editores no podían acceder a los activos. Los animadores quedaron bloqueados fuera de sus propias sesiones a mitad del montaje. Las líneas de tiempo de audio desaparecieron. Un tipo intentó sacar archivos de un espejo local y fue golpeado con un bloqueo de integridad de sincronización. Películas enteras. Cientos de horas de postproducción congeladas. Para las 12:20, los hashtags eran tendencia. Grandeur se oscurece. Bloqueo de renderizado ARC. Colapso de tubería. No tenía que mirar. La gente empezó a enviarme capturas de pantalla. Excompañeros de trabajo autónomos, incluso el hijo de mi vecino, que trabajaba en sonido para un equipo documental en Denver. Me envió un mensaje de texto: ¿eres tú? Santo cielo, amigo. Los sitios de chismes se movieron rápido. Para cuando mi tetera silbó de nuevo, 3 medios ya habían publicado titulares. El sistema Mannerk falla en todos los estudios GRD. Causa desconocida. Fuentes internas dicen que la postproducción de GRD está muerta en el agua. Grandeur se ha oscurecido. Los clientes se dieron cuenta. Los distribuidores empezaron a llamar para pedir informes de estado. La mayoría de ellos ni siquiera podían comunicarse con los líderes de postproducción. La mitad de los servidores de comunicación estaban vinculados a Mannerk. No tenían nada. Blan intentó manejarlo él mismo. Salió en vivo en una transmisión de prensa alrededor de la 1. Camisa abotonada, chaqueta, cabello peinado. Podía ver en sus ojos que era grave. Seguía mirando fuera de cámara, probablemente hacia el equipo legal o de comunicaciones. Grandeur Studios está experimentando una interrupción técnica temporal, dijo con voz firme al principio. Nuestros equipos de ingeniería están investigando activamente. Hizo una pausa. Su labio tembló. Las luces del estudio se reflejaban en su frente. Estaba sudando, no del tipo que te limpias. Sudor de pánico real empapando la tela. Un lado de su cuello ya se estaba volviendo translúcido. Parpadeó demasiado fuerte. Alguien fuera de pantalla murmuró algo y Blan perdió el hilo a mitad de la frase. Nuestros socios pueden esperar más aclaraciones una vez. Una vez que hayamos confirmado que él. Eso fue todo. La máscara se rompió. Parpadeó de nuevo, respiró pesadamente por la nariz, trató de sonreír, falló. La transmisión se cortó menos de 90 segundos después. Alguien en ingeniería propuso la única idea real que quedaba. Desechar Mannerk. Empezar de nuevo. Reconstruir todo el sistema desde cero. Nueva ruta, dijo el tipo. Arquitectura fresca, separación total del legado. Parecía tener apenas 22 años. Ni siquiera se inmutó cuando alguien le dijo lo que eso significaría. Uno de los arquitectos mayores preguntó: ¿cuánto tiempo? El chico se encogió de hombros. En el mejor de los casos, 8 meses. Si tuviéramos 40 ingenieros con autorización y un presupuesto limpio. ¿Cuánto dinero? No parpadeó. $500 millones como mínimo. Esa sala se quedó en silencio como si alguien hubiera muerto en ella. A primera hora de la tarde, la junta intervino. Rostros remotos en pantallas brillantes, trajes en salas de conferencias de Los Ángeles, un tipo uniéndose desde un jet. Exigieron respuestas, informes, arreglos. Blan no tenía ninguno. El director de información intentó culpar al sabotaje interno.
El departamento legal comenzó a evadir respuestas. Alguien lanzó la palabra denunciante, pero no pegó porque los registros no mostraban manipulación, ni inyección de código, ni acceso externo, solo una frase una y otra vez, condición de integridad violada. Para las 2:15 se había acabado. Blan se paró frente a la junta con los ojos vidriosos, el cuello marchito, el silencio extendiéndose lo suficiente para humillar. El consejero principal lo leyó en voz alta. Efectivo inmediatamente. Usted está suspendido de todas las tareas operativas pendiente de una investigación formal sobre negligencia y violación de la supervisión de seguridad interna. No se movió. Sin discusiones, sin discurso de salida. Solo asintió, parpadeó como si estuviera bajo el agua y se volvió a sentar. Y Mannerk seguía bloqueado, seguía funcionando, seguía esperando una voz en la que confiara. Esperé hasta que terminó la reunión de la Junta, hasta que la credencial de acceso de Blan se desactivó y el enlace de la transmisión en vivo comenzó a arrojar un error 403. Entonces abrí mi computadora portátil. Sin ruido, sin prisa, solo yo sentado en el porche trasero con un bloc de notas legal debajo de mi taza y el viento golpeando la puerta mosquitera. Mannerk no necesitaba drama, necesitaba claridad. Asunto: declaración sobre el protocolo de activación de Mannerk Pipeline. Copié la lista de partes interesadas de una vieja carpeta de proyectos. Legal, junta directiva, ingeniería, líderes de estudio, distribuidores. Dejé fuera a relaciones públicas. Esto no era para manipular la opinión. Luego lo escribí. No una amenaza, no una confesión, solo una línea de verdad para todas las partes interesadas. Mannerk Pipeline no ha sido saboteado. No está roto. Está funcionando exactamente como fue diseñado. Hace 10 años implementé una contingencia dentro del código base de Mannerk, documentada, aprobada y enviada al departamento legal de Grandeur. La lógica era simple: si el arquitecto es eliminado sin el debido proceso ético, el sistema entra en un estado defensivo. La intención no era venganza. Era estructura, una salvaguarda contra la negligencia y los juegos de poder. Lo llamé una cláusula de sucesión. Adjunté la especificación, fechada y firmada, 10 páginas. La marca de agua legal todavía en la página 1. Seguí escribiendo. Esta cláusula no elimina datos. No corrompe ni expone activos. Solo protege la confianza. Ustedes no activaron una bomba. Rompieron un contrato, uno que vive dentro de la lógica del sistema. Mannerk confió en mí para saber cuándo se cruzaba esa línea. Nunca le di una razón para actuar hasta ahora. Lo releí 2 veces. Ni una palabra desperdiciada. Luego cerré con esto: esto no es sabotaje. Es estructura. Ustedes despojaron al sistema de su confianza. Yo solo retiré la única cosa que poseía: mi confianza. Le di a enviar a las 3:03 de la tarde. No llamé a nadie. No esperé respuestas. Simplemente cerré la computadora portátil, llevé la taza adentro y la enjuagué bajo el grifo como si fuera cualquier otro jueves. El correo electrónico se difundió en minutos. Primero a las cadenas internas. Alguien lo reenvió al Slack de ingeniería. Luego saltó al exterior. Un administrador de sistemas junior publicó el PDF en un foro de tecnología. Alguien más tuiteó la última línea con un fondo negro y fuente monoespaciada blanca. Para las 3:30, era viral. Reddit se encendió con hilos titulados: el arquitecto contraataca, y no es un error, es un límite. Me mantuve alejado de los comentarios, no necesitaba el ruido. Pero un amigo me envió una captura de pantalla de una publicación. Era de un ingeniero junior de 21 años de Colorado que escribió: este es el acto de autorrespeto más limpio que he visto escrito en código. Lo llamaron poesía. No lo escribí para eso, pero admito que leí esa línea 2 veces. Esa cita mía: yo solo retiré la única cosa que poseía, mi confianza, terminó en más pancartas de perfil de las que podía contar. Terminó en el diseño de una camiseta de alguien al atardecer. No me importó. Dejen que la usen. Grandeur todavía no había emitido una declaración pública. No podían. No había nada que pudieran decir que cambiara el hecho de que Mannerk no estaba caído. Estaba manteniendo su posición.
Y ahora el mundo lo sabía. Para las 3:45, el piso de operaciones se puso al día con el código. Las acciones de Grandeur cayeron en picada. 18% en 90 minutos. Caída directa. Intentaron detener la cotización una vez. No importó. Los analistas en los programas de la tarde ya lo llamaban un fracaso de liderazgo sistémico. Un tipo dijo claramente, esto no es un problema tecnológico. Esto es un problema de confianza. Tenía razón. A nivel de estudio, el pánico se convirtió en caída libre. Los contratos empezaron a desaparecer antes de llegar a la bandeja de la impresora. Una importante casa de postproducción en Burbank se fue. Un director de terror en Vancouver tuiteó, si no puedo ver mi tercer acto para el viernes, yo también me voy. Los plazos no solo se deslizaron, se rompieron. Cada proyecto interno con enlaces activos a Mannerk se estancó. Las solicitudes de sincronización fallaron. Las revisiones editoriales se atascaron. Una serie de crímenes con mucho CGI perdió 2 semanas de progreso porque las colas de activos no se verificaban. Los productores enloquecieron. Los equipos de finanzas intentaron echarle la culpa a los de arriba. El departamento legal no pudo contener la presa. Luego vino el golpe real. A las 3:58 de la tarde Nightfall Pictures, el mayor rival de Grandeur, publicó un anuncio en blanco y negro que solo decía, construido para durar, confiable hasta el final. Nada más. Solo su logotipo y el nombre de la nueva tubería que habían pasado años construyendo internamente. Conocía al tipo que escribió el eslogan. Solía sentarse a 2 escritorios del mío en 2014. Chico inteligente. Le enseñé cómo auditar hilos de renderizado durante las cargas máximas. Para las 4 de la tarde, el 40% de la base de clientes de Grandeur había comenzado el proceso de transferencia a Nightfall. No necesité un comunicado de prensa para saber eso. Mi teléfono se iluminó con mensajes de personas que todavía estaban adentro. Textos silenciosos, sin nombres. Están entrando en pánico. 4 clientes importantes acaban de irse. Nadie está a cargo. No me regodee. Ese no es quien soy. Simplemente salí y podé el jardín. Las rosas estaban enredadas. No las había tocado en un mes. Me tomé mi tiempo cortando las ramas muertas. El sol todavía estaba cálido en mi cuello, tierra bajo mis uñas. El mundo dentro de Mannerk estaba ardiendo. Y yo estaba afuera cortando espinas como si fuera cualquier otro día. A las 5:14 de la tarde recibí el siguiente aviso. Un amigo mío del departamento legal, un viejo contacto que solía cubrirme las espaldas antes de que el lugar se volviera político, me envió un mensaje con una sola frase: acaban de darse cuenta de que todavía eres dueño de la arquitectura. Me quedé allí con las tijeras de podar en una mano y miré la pantalla. Esa era la cosa que nadie en la nueva guardia había pensado en comprobar. Asumieron que Mannerk era un producto que compraron, pero no leyeron el papeleo. No investigaron. Bland nunca hizo preguntas. Solo firmaba resúmenes. Grandeur nunca fue dueño del núcleo. Me lo licenciaron a mí, a mi sociedad de responsabilidad limitada. El corazón de Mannerk fue mío todo el tiempo. Y la licencia tenía una cláusula moral escrita, firmada, archivada y con marca de tiempo: si soy eliminado por una causa que viola la ética interna, el contrato se anula. Lo que significaba no más acceso al sistema, no más parches, no más edición del código, ningún derecho legal a alojarlo, y ninguna forma de clonarlo sin provocar una infracción. No solo perdieron el control del sistema. Nunca lo tuvieron para empezar. Miré la línea de arbustos por un segundo, luego corté una rama más limpiamente. En el momento en que el departamento legal lo confirmó, el suelo se derrumbó. No podían tocar Mannerk, no podían relanzarlo, no podían reconstruirlo, ni siquiera podían alojarlo en sus servidores sin provocar una violación. La cláusula moral en la licencia no era vaga. Era a prueba de balas. Si me eliminaban de manera poco ética, todo el trato se disolvía. Limpio. No solo perdieron las llaves. Perdieron el derecho a sostener la puerta. Alguien en la cadena ejecutiva debe haber gritado porque para las 5:30 de la tarde, el documento interno llegó a la sala de juntas.
Un resumen legal que describía el alcance completo de la terminación de la licencia. No lo vi, pero escuché de dos personas diferentes que eran 3 páginas a doble espacio con texto rojo en negrita en la parte superior. Todo uso de Managed Pipeline es ahora ilegal. Blan se había ido, pero su desastre ni siquiera había empezado a pudrirse adecuadamente. Intentaron lanzar demandas. Esperaba eso. Un último movimiento desesperado. Pero no había nada que pudieran presentar. Sin incumplimiento, sin hackeo, sin sabotaje, solo el sistema haciendo exactamente lo que fue construido para hacer cuando su creador fue descartado como basura. No anulé nada. No accedí por la puerta trasera. No tomé represalias. Simplemente seguí el diseño. La junta se fracturó en 1 hora. Primero se fue Karen Michey, vicepresidenta de Operaciones Tecnológicas. Ella fue quien dio luz verde a mi despido en primer lugar. Salió a mitad de una llamada y nunca regresó. Luego Simon Reed, presidente de cumplimiento, renunció con un correo electrónico de una sola frase. Para las 6 de la tarde 3 más siguieron. Para esa noche ni siquiera se trataba de código. Se trataba de control, o la falta de él. Grandeur no solo estaba bloqueado fuera de su propio sistema. Estaban expuestos. Los clientes lo vieron. Los socios lo vieron. Cada ejecutivo de estudio que pensaba que solo éramos postproducción, se dio cuenta de repente de cuánta sangre corría a través de nuestra tubería. Los titulares no necesitaban adornos. Gigante de estudios pierde acceso a tecnología propietaria tras despedir al creador. Grandeur implosiona. Licencia de tubería retirada tras violación de cláusula. Industria sacudida por el silencio del arquitecto. No publiqué, no tuiteé, no di una entrevista, ninguna declaración, ningún comentario, solo silencio. Y golpeó más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Eso es lo que pasa cuando los cimientos se van. El edificio no explota. Simplemente se derrumba lenta y constantemente. Una pared, luego otra hasta que todo lo que te queda es polvo y papeleo y ningún escenario donde pararte. Los medios eventualmente siguieron adelante. Las acciones se estabilizaron en algún lugar bajo y feo. Grandeur dejó de sangrar clientes porque no quedaban muchos por perder. Ya nadie me llamaba, ni siquiera los abogados. Empecé a dormir mejor. Entonces, una tarde, unas 3 semanas después, el cartero llamó. Dejó un sobre negro plano en mi puerta. Sin etiqueta de devolución, sin logotipo de la empresa, solo peso. Pesado para su tamaño. Lo llevé adentro, lo abrí con un cuchillo de carne y saqué una placa de latón macizo. Fría, suave, con letras simples en el frente, arquitecto jefe. Sistemas que protegen a sus creadores. Sin acuerdo de confidencialidad, sin contrato. Solo una nota, escrita a mano en la parte posterior con tinta negra fina: no queremos que nos arregles. Queremos construir lo que una vez creíste que era posible. Nightfall. Me quedé allí por un minuto, sosteniéndola como si todavía pudiera estar tibia de quien la empacó. No necesité pensar mucho sobre dónde ponerla. Salí, rodeé el costado de la casa y la colgué justo al lado de la puerta del jardín, justo encima del pestillo. No demasiado alto, no demasiado limpio, no un trofeo, solo un marcador, un recordatorio. No extrañaba las reuniones, los escaneos de credenciales o los correos electrónicos llenos de ego fingiendo ser trabajo en equipo. No extrañaba fingir que cada error del sistema era un error del usuario solo para mantener la paz. Ni siquiera extrañaba el título. Lo que extrañaba a veces era el sonido. Ese zumbido bajo y constante cuando todo encajaba. Los renderizados, las sincronizaciones, las señales de fotogramas fluyendo perfectamente. Como respirar. No lo notabas cuando estaba funcionando. Ese era el punto. No construí Managed para hacer ruido. Lo construí para sostener, no para castigar. Para proteger, para recordar lo que importaba incluso cuando la gente olvidaba. Y eso es exactamente lo que hizo.